Hola, buenas noches con todos. Estamos en un programa más de Tu Salud en Casa, Ecuador. Primero queremos agradecerles por todos los mensajes que nos están mandando, todos los likes que nos han dado en las redes sociales. Hoy tenemos un invitado, ¿sí? Tenemos el doctor Roberto López, médico geriatra. Gracias. Y tiene una alta especialidad también en déficit cognitivo, demencia, que es el tema que nos han venido pidiendo muchísimo nuestra audiencia. Pues doctor, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación, doctor. La idea de esto es, mi querido Doc, todo el tiempo estamos viendo el adulto mayor, ¿no? Definido como aquel mayor de 65 años en términos generales, y todo el tiempo todos tenemos algún adulto mayor en casa y vemos esto de que el adulto mayor se olvida cosas o la persona empieza a no reconocer personas y justamente queremos englobar qué es esto del déficit cognitivo y si realmente es igual que la demencia o existe alguna diferencia. Muy bien, pues antes que nada, buenas noches, muchas gracias. Saludos a todos detrás de las pantallas. Gracias por la invitación y bueno, contestando la pregunta dirigidamente, el déficit cognitivo podemos entenderlo como un deterioro cognitivo leve, que si bien puede ser una etapa prodrómica, es decir, antes de que comiencen como tal ya los síntomas de una demencia, esa sería la principal diferencia, ¿no? La cuestión del tiempo, síntomas iniciales. Y posteriormente, en el caso hay algunos pacientes que de un deterioro cognitivo leve brincan a una demencia, entonces ya la demencia es francamente con ciertos datos clínicos establecidos, ¿no? Esa sería como que la principal diferencia entre ambas. Digamos que el déficit cognitivo es una demencia muy leve, algo así como... Podríamos decirlo así, como una demencia muy leve o... eso es un punto bien interesante, fíjate que hablar de demencia cuando estamos en consulta, soltar el término demencia es un término bastante agresivo a veces. Satanizado, a veces también es como mal visto y es como, por ejemplo, en demencias leves, que el paciente realmente no tenga tantas fallas, ¿no? Decirle que tiene demencia, decir, oye, pero yo no estoy loco, no tengo problemas tan graves, ¿no? Entonces, eso es algo complicado. Entonces, hoy en día se está intentando utilizar nuevas palabras para describir esta enfermedad como deterioro cognitivo, ¿no? Ya sea un deterioro cognitivo leve, como una demencia pequeña o antes de una demencia, y un deterioro cognitivo mayor, que ya es francamente una demencia. Y justamente con respecto a este tema de poder estigmatizar la palabra, también hay algo más que vemos normalmente en nuestro medio, ¿no? Que hablan de esta famosa demencia senil, ¿no? Yeah. Entonces, primero, ¿existe esta demencia senil? Porque a veces uno escucha eso y a veces les decimos a los alumnos, no ven el pelo blanco y igual a demencia. Claro. ¿No? Pero, ¿existe esto o qué es esta palabra? También muy buena pregunta, porque es un término que si bien era utilizado por médicos hace 30, 40 años, muchos médicos todavía lo siguen incluso utilizando sabiendo que hoy en día ese término ya es incorrecto. ¿Por qué es incorrecto? Porque demencia, que la palabra demencia incluye la disminución de las funciones cognitivas. ¿Cuáles son esas funciones? La atención, la memoria, el cálculo, la orientación, la abstracción y muchas otras más. Y senil habla de vejez. Entonces, es decir, englobaba que podías tener demencia por ser viejo, lo cual es completamente falso. Podemos tener familiares en casa, abuelitos de 80, 90 años, sin ningún problema cognitivo, y entonces no tiene que estar asociado a la edad. Y otra cosa, también hay demencias que le llamamos demencia tipo Alzheimer atípicas, que inician antes de los 65 años. Claro. Ajá, como precoz, ¿no? Que puede comenzar, no sé, a los 30, a los 40 años, que tengan fallas en dominios muy específicos, por ejemplo, en la anomia, ¿no? La incapacidad para nombrar cosas, ¿no? Y solamente tienen eso. Y son demencias y no tiene nada que ver la edad. Por eso, hoy en día el término demencia senil ya no lo estamos utilizando, ¿no? Ya no debe de utilizarse, justo porque estigmatiza a los adultos mayores como personas que tienen derecho a perder las funciones cognitivas y no debe ser así. Si nosotros en casa tenemos alguna persona en la cual estamos pensando que puede haber alguna alteración en estas esferas de las cuales tú te referías con respecto al déficit cognitivo, ¿cuáles serían esos signos, ¿no? que podríamos dejarles a las personas en casa como para reconocer y poner un énfasis, ¿no? En que muchas veces decimos, me olvido, y es igual a demencia, y no siempre es así, no nos pasa, y siempre les decimos a los pacientes,
¿Cuántas veces uno pone primera, segunda cuando viene manejando el carro? Uno no se da cuenta porque viene en automático, ¿no? Y nos pasa, a veces uno sale y no encuentra dónde dejó el carro, pero claro, si es que es ya un adulto mayor, es como que, ¿no será que ya está con demencia, ya le llevan a la consulta? Porque ¿cómo reconocer primero qué signos nos orientan? Y segundo, este tema de la amnesia o de la pérdida de la memoria, el olvido de ciertas cosas, ¿qué relación tiene? Claro. Justo ahorita que mencionabas esa parte, pues todos se nos puede olvidar algo, ¿no? Claro. O sea, de repente es como, "Sí, cerré el carro, no lo encerré, lo dejé abierto, las llaves de la casa, ya creo que aquí le pasa, ¿no? Desconecté la plancha. Desconecté la plancha, creo que es el más común, ¿no? Y la plancha incluso del pelo, ¿no? No. Entonces, todo el mundo ya empezamos a pensar, bueno, aquí hay varias cosas, ¿no? Hay que diferenciar. Por eso nosotros en consulta hacemos valoraciones neuropsicológicas. ¿De qué se trata esto? De identificar realmente eso es memoria o es atención. Algo que pasa muy común y la doctora Dani, por ejemplo, a lo mejor podrá haber pacientes con déficit de atención, ¿no? Que también es muy común. ¿Qué sucede? Bueno, a veces los problemas de atención debutan con este tipo de olvidos o fallas, ¿no? Estos pacientitos jóvenes que justo olvidan dónde colocaron las llaves. Entonces, indagando más o buscando más información, traen un problema emocional, por ejemplo, ¿no? Siempre hay que buscar trastornos emocionales, depresión, ansiedad, otras cositas que estén por ahí. Yo siempre pongo el ejemplo con mis alumnos, por ejemplo, van a tener una prueba el viernes, ¿no? Y la chica, la alumna, estudia desde el lunes, martes, miércoles, súper bien. El jueves dice, ya estudié suficiente, voy a salir al cine con mi novio. Entonces le dice, oye, vamos al cine. Perfecto. Paso por ti a las 9, ¿no? 9:15, 9:30, 10. No llega. Llega a 10:20, hecho funda, como dirían acá en Ecuador, ¿no? ¿Qué pasa con la chica? Se enoja, se pelean, cortan ese día de la noche. Y la chica el viernes tiene examen. ¿Cómo le va en la prueba? Mal. Claro. ¿Tiene Alzheimer? No. ¿Qué pasó? Hay un problema emocional de fondo que a todos nos ha pasado, ¿no? Cuando estamos nerviosos, híjole, es que lo tenía aquí en la lengua, pero... Y entonces te pones más nervioso, ¿no? Cuando estás ante un público, te pones peor, se te olvidan malas cosas, dices barbaridad y media, ¿no? Entonces, esa parte de la atención es muy importante porque todo nos puede pasar de jóvenes. Entonces, ¿cuándo en un adulto mayor, es decir, cuando en un abuelo tengo que empezar a pensar que eso puede ser grave? Bueno, yo siempre recomendaría una valoración neuropsicológica, ¿no? De entrada. De entrada, ¿no? No puedo saber si ese olvido es, bueno, es un olvido benigno, que antes así le llamábamos, o es un olvido que a lo mejor te está dando las señales de alerta de que puede venir algo, ¿no? Entonces, ya haciendo la valoración neuropsicológica podemos discernir, podemos buscar la información necesaria para saber si hay un problema de atención o si es un problema franco de memoria. Y respecto a la otra pregunta, ya hablé mucho, entonces mejor repítamela, Doc, porque se me olvidó la otra pregunta. Lo importante es justamente en el adulto mayor, cómo podemos empezar a reconocer aquellos factores que pueden llegar y cuáles son los síntomas que nos pueden dar. Ya me recordó la información. Un poquito de... Estoy un poquito nervioso. Claro, exacto. Entonces, respecto a algunos síntomas, como comentaba, primero sí hacer valoraciones neuropsicológicas, ¿no? Tenemos test de tamizaje cognitivo que tal vez los conocemos. Tenemos el test de Mini-Mental, tenemos el MoCA, que estos no nos demoran más de 10 minutos hacerlo en una consulta y no son exclusivos de geriatría, ¿no? Los podemos hacer cualquier tipo de especialidad y podemos identificar que hay un fallo. Ahora, ¿cuáles serían los síntomas que en casa, antes de visitar un médico, tendríamos que preocuparnos? Bueno, las fallas que mencioné previamente, ¿no? Es decir, olvidar cosas sencillas, ¿no? Como dónde coloque las llaves, es como, híjole, yo me he dado cuenta que mamá ya deja, no sé, se cepilla los dientes en la noche y deja la llave abierta, ¿no? Se está cayendo el agua, o la cocina, ¿no? Es como, ya se me quemó el mote, ¿no? No le apagué, entonces, ese tipo de cosas son fallos que la gente generalmente los ve como olvidos que dicen, bueno, a todos nos pasan. Y los abuelos siempre se excusan de decir, bueno, es que tú estás más joven y te pasa. Sí, pero hay que buscar, ¿no? Esos serían los primeros síntomas. Las otras son las anomias, ¿no? Es como muy común que pásame
Pásame el... ¿Cómo se llama? El que está ahí ¿no? al lado del que... Pásame Y entonces ya el hijo, el control, mamá, el control. Claro, pues ya, si ya sabes para qué. Y se enojan, ¿no? Ese tipo de fallas, ¿no? A veces confundir a las personas por sus nombres, ¿no? Que digo, bueno, es que vino Pedro. ¿Cuál Pedro? Si era Juan, ¿no? Bueno, sí, pero es que... les pasa a todas las mamás, pero sí. O cuando tienen muchos, Cuando tienes 8 o 10 hijos, les llaman a todos. Pepe, Pedro, Juan, Luis, no, pues ya no sabes en cuál va. Eso podrían ser algunas fallas, ¿no? Obviamente, y aquí es un punto bien importante para los amigos que nos ven en casa, decir esta parte que normalizamos esto en la vejez. Lo normalizamos. Normalizamos estos fallos porque decimos, es que ya está grande. Y entonces el ya está grande posterga, es decir, alarga el diagnóstico. Y una vez que se alarga el diagnóstico, probablemente el paciente ya no tenga reversibilidad, eso es una, porque hay demencias que pueden ser potencialmente reversibles o podemos postergar, enlentecer el tiempo en el que se presenten fallos más graves, ¿no? En la consulta lo que me sucede mucho es, pues ya te van a visitar cuando ya tienen las alucinaciones, ¿no? Cuando ya son síntomas neuropsiquiátricos asociados a la demencia. Te visitan cuando ya tienen las alucinaciones y las alucinaciones pues ya visitaron a otros 3, 4 médicos o a lo mejor hasta, no sé, ya se fueron a hacer la limpia al mercado, ¿no? Porque dicen ya se le metió el diablo, ya está viendo cosas. Antes que todo eso yo primero dijera, llévenlo con un especialista, ¿no? Eso sería el primer punto. Y que no normalicemos estos fallos en la vejez. Para normalizar necesitamos primero la batería neuropsicológica, es decir, los estudios neuropsicológicos. Eso sería principalmente. Y Roberto, en este caso, creo que es importante, el tema tiempo, ¿consideras que es importante, no? Porque a veces tú hablabas hoy, hay condiciones, demencias en las cuales el paciente ya vienen con psicosis, alucinación, pero también el adulto mayor muchas veces en corto tiempo, ¿no? Por alguna condición aguda empieza a alterar su conciencia, inversión del sueño, vigilia y eso. El tiempo que viene teniendo estos problemas del paciente es importante para determinar la demencia. Claro, es importante y sobre todo algo que mencionabas ahorita es más importante. A veces se dan cuenta los familiares cuando presentan los síntomas de manera muy abrupta, ¿no? Recordemos que en demencias de forma o de inicio abrupto, es decir, en ese momento más pensemos en demencia de tipo vascular, por ejemplo, ¿no? Un paciente que tenía una vida sin problemas, de repente tuvo un infarto cerebral, que comúnmente acá les llaman derrames, ¿no? Y a partir de ahí empiezan con estos cambios, ¿no? Eso sería muy abrupto. Pero tenemos otro tipo de situaciones neuropsicológicas, como es el delirium, ¿no? El delirium es un estado de conciencia alterado que fluctúa y que se compone principalmente de desorientación temporoespacial, es decir, del tiempo y del espacio. No reconozco en dónde estoy. Reconozco, por ejemplo, hoy, no sé, es de noche y yo sigo diciendo que es de día. Se muestran con agresividad, agitación, psicomotriz. Y eso pasa muy común en los hospitales, ¿no? Porque llegan, por ejemplo, por, no sé, una descompensación de su azúcar, llegan por una fractura de cadera, por cualquier otra patología, y entonces presentan estos síntomas y es cuando prenden las alarmas. Tenemos que decir que esta parte del delirium es algo reversible, que sí se puede revertir, ¿no? Que eso es una característica muy importante en comparación con la demencia, que se puede revertir y que además pues tenemos que corregir la causa que lo está desencadenando, ¿no? En este caso, si es una fractura, si es una infección, si es la descompensación de su azúcar, ¿no? Eso. Cuando nosotros estamos enfrentando este tema de la demencia, una de las cosas que de seguro en casa las personas que nos ven están intentando saber es ¿qué factores predisponen a una persona a poder tener demencia, ¿no es cierto? ¿Cuáles son esos factores? Y creo que desde ese punto habrá que saber los diferentes tipos de demencias, claro. Como que mencionarlos como tal, ¿no? Claro, si hablamos de diferentes tipos de demencia o de deterioro cognitivo, para que no nos espantemos, existen muchos tipos de demencia, señalando que la senil no existe. Existe la demencia de tipo Alzheimer, que es la demencia más común en todo el mundo, ¿no? La demencia de tipo Alzheimer, tenemos demencia vascular, que también ya mencioné. Tenemos la demencia por cuerpos de Levy, que se caracteriza principalmente por alucinaciones o sueños muy vívidos, sin alteración en la memoria, ¿no? Eso es un punto importante, porque no todas las demencias afectan memoria.
Tenemos, por ejemplo, demencias por infecciones como, por ejemplo, VIH, sífilis. Tenemos demencias por hidrocefalia, por ejemplo, ¿no? Que también tenemos muchos pacientes que tienen justamente neurocisticercosis aquí en el Ecuador, que llega a pasar este tipo de hidrocefalia, que es el aumento de la presión dentro del cráneo. Y hay muchos tipos ahora. Para poderla diferenciar, ¿qué es lo que hacemos? Pues tenemos que buscar, ¿no? ¿Cuál es la causa que lo está desencadenando? ¿Cuáles son los síntomas, primero, que están presentes en el paciente? La valoración neuropsicológica, hacer una batería de exámenes de laboratorio, es decir, valorar que no tenga deficiencia de vitamina B, deficiencia de vitamina D, por ejemplo, perfil tiroideo, ¿no? Estudios de imagen, por ejemplo, solicitamos el mejor estudio de imagen en nuestro medio es una resonancia magnética de encéfalo, en el cual podemos identificar si hay áreas más pequeñas del cerebro, si ya tiene datos de infartitos previos que no se haya dado cuenta. Hablando de esa parte de los infartos, los infartos no todos son los que generan este déficit que todo el mundo conoce, ¿no? Que es esta hemiplegia, ¿no? La falta de fuerza, que se me va la boca chueca. Por cada infarto mayor hay 10 menores. Y los menores que no generan síntomas, ¿no? Entonces, esta parte es importante. Ahora, respecto a los síntomas, van a variar de acuerdo a cada demencia, varían de acuerdo a cada paciente y varían también de acuerdo a la severidad de la demencia, ¿no? Ahora, para mencionar un poquito sobre la otra pregunta que me realizabas, ¿cómo podemos prevenir? Que eso es algo bien importante, ¿no? Todo el mundo creo que ya a los minutos que llevamos del video ya están espantados diciendo, no, pues ya quiero... espera. Claro, ¿no? Justamente tuvimos un artículo que el Lancet envía cada 2-3 años, justo salió este año, que es una revista muy importante en medicina, y nos ayuda para hacer un estudio, más bien focaliza en un mismo artículo muchísimos estudios que se han encontrado para cuáles son los factores de riesgo, por ejemplo. Los más conocidos y que hemos, bueno, yo no, que han estado conversando en otros videos, los factores de riesgo cardiovasculares, ¿no? La hipertensión, la diabetes, el tabaquismo, la obesidad, el sedentarismo. Algo importante en los adultos mayores, el aislamiento social. Sí. Eso es importante. Por pandemia se vio mucho, ¿eh? Extremadamente demasiado, ¿no? El aislamiento social se refiere a esta parte de que no hay convivencia con otros adultos mayores. En pandemia pasábamos encerrados viéndonos en 4 paredes, las mismas personas tanto tiempo. Me pasaba cuando trabajaba en pandemia, que decían, es que mi papá quiere salir a la calle y está pandemia. Pero él antes no salía, entonces no sé por qué quiere salir ahora. Y eso pasaba mucho, y pasó mucho con los adultos mayores que se prendieron las alarmas. Yo creo que también se prendieron las alarmas porque fue un momento en el que tuvimos que convivir. Así es. O sea, mucha gente o muchos hijos... empezaron a dar cuenta. Exacto. Del problema que ya estaba ahí. Exacto, porque los hijos pues salían a trabajar y se quedaba tal vez la esposa y el esposo, los abuelitos, ¿no? Pero pasando 24 horas, los 7 días de la semana decías, bueno, ¿y desde cuándo está así? No, tu papá ya lleva 4 o 5 años haciendo esto que hizo hoy, ¿no? Ya me pregunta 2 veces la misma pregunta. Exacto. Y nos empezamos a dar cuenta, ¿no? Pero el aislamiento social sí es un factor de riesgo importante. El tabaquismo, ¿no? Se ha demostrado, por ejemplo, que las personas que fuman a partir, en la edad media, entre los 30 y 45 años, tienen más riesgo de presentar demencia. Por ejemplo, la diabetes en edades tempranas también es muchísimo más riesgo. Existen una cantidad infinita de factores, ¿no? El colesterol, que eso es muy común. Los niveles de colesterol LDL, ¿no? Eso es un punto importante. El colesterol malo que decimos. El colesterol malo que llamamos, ¿no? En ese contexto, doctor, ¿existen algunas o un grupo de enfermedades como las que mencionó, que si es que se presentan ya desde la infancia, pudieran también incrementar el riesgo a largo plazo de los problemas cognitivos? Excelente, sí. Justamente existen, por ejemplo, patologías desde la infancia, como es, por ejemplo, el hipotiroidismo congénito, ¿no? Que si bien sabemos, las hormonas tiroideas sirven para el desarrollo del cerebro, y el desarrollo me refiero no solo al crecimiento, sino a la conexión entre neuronas desde las edades, pues, desde niños, ¿no? Esto puede propiciar que haya déficit cognitivo en edades más tempranas, ¿no? Es decir, no tenemos que esperar que lleguen a los 65 años.
tocando este tema, me acordé ahorita de pacientes con síndrome de Down o trisomía 21. Tenemos todos nosotros en nuestro cromosoma 21 digamos, dentro de mis genes, un factor de riesgo genético para presentar Alzheimer, que es el ApoE, ¿no? Entonces, al tener una tripleta o 3 veces este cromosoma, aumentamos el riesgo de presentar una demencia específicamente de tipo Alzheimer. Y no tenemos que esperarnos a presentarlos hasta los 60 o 65 años. A veces se presentan en edades más tempranas. Entonces sí tiene que ver algunas patologías desde edades muy, muy tempranas que sí pueden llegar a predisponer a cierto deterioro cognitivo, ¿no? Y no esperarnos a que tenga 70, 80 años, porque probablemente por síntomas lo podemos ver desde mucho antes, ¿no? No casarnos con esta idea de que las demencias solo son de abuelos. Hay demencias también en edades más tempranas. Y bueno, precisamente con esta parte que hemos mencionado en otros capítulos, que lamentablemente cada vez más vemos niños con obesidad, niños sedentarios, alto consumo de alimentos procesados, con problemas del colesterol malo. Entonces vienen como que preparándose para este desenlace tan triste, ¿no? De los problemas cognitivos. Entonces, bueno, esperemos de que todos escuchen esto y que a sus hijos desde pequeños empiecen a ayudarles para prevenir este tipo de factores que pudieran ayudar a que presenten estas enfermedades. Justamente, como mencionábamos, un factor de riesgo es tener diabetes. Pero no es lo mismo que tengas diabetes, debutes o te diagnostiquen a los 80 años, a que te diagnostican a los 10 o a los 15 años. Es decir, estos factores proinflamatorios, que está súper en boga esto, pues van a estar presentes más tiempo y estos factores proinflamatorios van a dañar mucho más tiempo ese cerebro, ¿no? Hablando de sedentarismo, de obesidad, todo esto son cargas, pues ya no genéticas, sino adquiridas, de que está dañando ese cerebro, ¿no? Entonces, la mejor forma de poder cuidar un cerebro desde la edad más temprana, y eso es otra cosa bien característica, es la educación. Se ha demostrado algo que se llama reserva cognitiva. La reserva cognitiva es la cantidad de neuronas que hacen este enlace, ¿no? Es decir, podemos nacer con millones de neuronas, pero si nunca las ocupamos, pues entonces se van muriendo, de una forma, por decirlo, muy, muy sencilla. Para poder evitar eso, ¿qué necesitamos hacer? Conexiones neuronales. ¿Cómo se hacen conexiones neuronales? Con la educación. ¿Cómo hacemos educación? Pues bueno, obviamente, pues lo que tradicionalmente se hace, es decir, estudiar básica y continuar y todo esto. Aprender un segundo idioma, ¿no? Eso también son factores viajar, tal vez. Como tal viajar, como tal no, pero... Conocer nuevos lugares. Pero eso sí, porque al final de cuentas eso te ayuda a conocer y a hacer nuevos... Exacto, son nuevos estímulos que llegan a tu cerebro. Hablando de estímulos, por ejemplo, estímulos auditivos, estímulos visuales, todo esto es súper, súper interesante. Continuar leyendo, continuar creciendo la parte cultural, ¿no? Hoy en día tenemos ya la tecnología al alcance y no la utilizamos para bien. Para bien, ¿no? Así es. O sea, la podemos utilizar para crecer culturalmente, sí, ¿no? Claro. Para conocer, podemos hoy en día visitar museos desde el celular, ¿no? Hay un recorrido virtual del Museo del Louvre en Francia, ¿no? Donde podemos conocer la historia y bueno, eso va a enriquecer la memoria y va a enriquecer nuestro cerebro. Correcto. Tenemos una pregunta que nos envían las personas que nos están viendo con respecto a normalmente cuando existe un envejecimiento existen problemas de visión, de audición y hay otra cosa que se normaliza, ¿no? El hecho de que si mi papá ya tiene sus años, ya no ve bien y resulta que es una catarata que probablemente es completamente reversible o un tema de audición en el cual podríamos buscar un audífono. Este tipo de elementos con respecto al cómo nos desenvolvemos con el entorno son importantes para empeorar la demencia, pueden ayudar en algo. Son factores que pueden empeorar la demencia y son factores que pueden incluso favorecer que se presente la demencia. Yo cuando explico esto a mis pacientes, siempre en consulta es una clase con cada paciente, ¿no? Eso lo aprendí de usted en los videos, ¿no? Siempre en cada consulta es una clase porque yo les digo, ¿cómo ingresa la información a nuestro cerebro? Por los órganos de los sentidos. Por la vista, por el olfato, por el gusto, por la audición. Si nosotros perdemos
ese órgano, ¿qué es lo que va a suceder? Pues simplemente no va a entrar la información necesaria y entonces las conexiones neuronales se van a perder. Por lo tanto, al normalizar que mi papá ya no escucha bien, que dice, ¿qué? ¿Cómo? Y decimos, bueno, pues que ya le compré el audífono y no se lo quiere poner, que es típico también, ¿no? Es bien común eso. Es que los lentes, ¿no? Es que esos lentes son los que le quedan mejor, pero no se ha hecho examen de la vista hace 5 años, ¿no? Claro. Situaciones como cataratas, ¿no? O situaciones tan sencillas como que tienes diabetes o azúcar, tienes presión alta y nunca has visitado un oftalmólogo, ¿no? La cuestión de retinopatía diabética es algo bien interesante y bien importante. Todos estos factores pueden prevenir que se presente una demencia y sobre todo pueden evitar que avance más rápido. La pregunta obligada de todos los pacientes es, ya hasta el hijo sale espantado en la consulta y dice, bueno, pero ¿qué hago, no? O sea, ¿qué hago para prevenir? Bueno, pues entonces controla todo eso desde tus factores de riesgo. Y son factores de riesgo que no son exclusivos de una demencia. Claro, Lo han conversado de cosas, ¿no? De otras cosas, de enfermedades cardiovasculares, de enfermedades cerebrales, incluso en la parte de obesidad. Oye, bajar de peso ayuda muchísimo, ¿no? En esta cuestión de los órganos, de los sentidos, es importante que si tenemos un adulto mayor que ya presenta un déficit, lo corrijamos lo más pronto posible, ya sea un déficit auditivo o un déficit visual. Y también va de la mano con lo que conversábamos antes del aislamiento social. Algo que está muy dicho en la geriatría es cuando un adulto mayor tiene un déficit auditivo, ¿qué hace? Pues ya no como contigo, ya no me siento a la mesa contigo, me empiezo a aislar. ¿Por qué? Porque creo que estás hablando de mí y yo me siento mal. Entonces yo mejor como en otro momento porque, pues, ¿para qué me siento aquí si ni estoy escuchando? Solo veo que se están riendo, creo que se están riendo de mí. Entonces favorece más el aislamiento social, ¿no? Justamente. Doctor, yo quería hacerle, bueno, 2 preguntas primero. Una, ¿Solo 2? Muchísimas, pero el tiempo es como limitado, pero quiero hacerle una pregunta, bueno, en relación, porque creo que cada uno de nosotros tenemos un adulto mayor o alguien que si es diagnosticado o no, pero bueno, ya con lo que usted nos acaba de decir es como que nos queda con varios signos de alarma que tenemos que ir como a investigarlo en casa, ¿no? Pero cuando, me imagino que también es su profesión es un poco conflictiva en el momento en el que va el adulto mayor y van varios familiares, todos con distintas opiniones, pero siempre hay alguien que está detrás de esta persona senil, ¿no? Que es el cuidador. ¿Cuáles serían usted como geriatra los consejos o los cuidados que debería tener esta persona que es el cuidador, que nadie le está tomando en cuenta, ¿no? Y es el que está viviendo todos los días toda esta catástrofe y este deterioro de esta persona? Eso es de todos los días, doctora. Sí. Justo, tal vez diferente a otras especialidades en mi consulta, y justo cuando ponemos el consultorio, ¿no? 2 sillas son suficientes. Yo, no, aquí hay que poner una sala una sala, si puedo, ¿no? Lo que sea. Claro, ¿por qué? Porque, bueno, un adulto mayor nunca va solo con la familia, nunca. Siempre van o 2 hijos, o van los 3 hijos, o van 2 hijos y la cuidadora remunerada, o sea, la muchacha que le cuida. Siempre van acompañados. Entonces, siempre en las consultas me preguntan, doctor, ¿y podemos entrar todos? Yo, adelante. Porque no es lo mismo lo que piensa la cuidadora que está 24 horas, 7 días de la semana, a el hijo que lo ve 1 vez o 2 veces por semana. Entonces, la información que me da el hijo es muy buena, porque él lo ha conocido toda la vida. Pero la cuidadora que está las 24 horas con él es la que me va a dar los puntos clave. Es la que me va a decir si con el tratamiento que le estoy indicando ha mejorado o no. Que el hijo a lo mejor dice, pues yo lo veo igual. Pero a lo mejor la cuidadora dice, no, pues es que ahora ya no me levanta la mano. Ahora ya a lo mejor solamente está un poquito no tan agresivo, a lo mejor ya te dice palabras, pero ya no se pone agitado, ¿no? Esta parte del cuidador es súper importante y existe algo que se llama el colapso del cuidador. Entonces, el colapso del cuidador es cuando esta persona que se encarga al 100% de los cuidados del adulto mayor empieza a sufrir de depresión, empieza a sufrir de trastornos del estado de ánimo, de ansiedad, y el problema es que este colapso del cuidador hay una línea muy delgada entre colapso y maltrato. Entonces muchas veces el mismo cuidador comienza a maltratar al adulto mayor siendo su propio padre, su propia madre, su propio familiar, sin que se dé cuenta. Y eso me doy cuenta yo en la consulta. No hables, no, es que
deja hablar al doctor. Y yo, a ver, aquí para mí el protagonista es el señor. Así es, claro. Si él quiere interrumpir, va a interrumpir en la consulta. Él tiene todo el derecho de preguntar, de todo. Y entonces ahí es cuando nos empezamos a dar cuenta. Ahora, los cuidadores también pues, son pacientes, también son personas. Claro. Es decir, también tienen diabetes, también tienen presión alta, también tienen problemas gastrointestinales, también a lo mejor incluso se exacerba su colon irritable, ¿no? Por el mismo problema de esta situación. Entonces, la información que le da el médico geriatra a un cuidador es muy valiosa. Número 2, hay que cuidar la salud del cuidador. Y número 3, el seguimiento que vamos a ir dando en las demás consultas. El cuidador es la persona que para mí es a quien tengo yo que hacerle caso, ¿no? Es decir, hay incluso un cuestionario que yo hago que es sobre los síntomas neuropsiquiátricos. Hay un apartado que dice qué tanto le molesta, ¿no? Por ejemplo, está la desinhibición, está la agresión, ¿no? Bueno, severa, sí, el nivel más alto. ¿Y eso qué tanto te molesta a ti? Yo, sí, porque a ti tú lo vives. Claro. Del 0 al 5, no, pues sí, 5, ¿no? Hoy tuve un paciente que me decía, es que ya no la aguantamos en casa. Cosa grave. Y es grave, porque al final de cuentas es mamá. Claro. Y entonces... Afecta al entorno familiar. Claro, por supuesto. Esta parte psicológica es bastante grave, porque... ¿Y qué pasa? Bueno, el adulto mayor a lo mejor ya no va a tener reversibilidad de estos síntomas, a lo mejor van a estar más tranquilos y a lo mejor va a fallecer con este problema. Y entonces, ¿cómo voy a recordar a mamá? ¿Cómo fue en los últimos años? ¿O como realmente era mamá cuando era yo más joven? ¿Qué me llevaba a la escuela? ¿Qué me hacía la comida que me encantaba? Entonces yo les digo, a ver, mamá no es esto que estamos viendo ahorita. Mamá son los años atrás, ¿no? Y si el momento del adulto mayor toca el momento de partir, no recordarlo como eso, sino recordarlo con los momentos lindos que tuvo antes. Entonces sí, doctora, la cuestión del cuidador es la más pesada de una consulta. Muchísimas gracias, porque era algo que personalmente también quería tocarlo, ¿no? Por siempre en la familia. Nosotros tenemos también a mi abuelito y cada vez que pasa el tiempo van sumándose, ¿no? Más adultos, serán nuestros papás, un tío, un abuelo y en algún momento nosotros mismos. Claro. Entonces, eso es muy importante. Y ahora sí mi segunda pregunta, que es más en relación a mi área. Y eso yo tenía una inquietud porque usted hablaba de que existen factores de riesgo para todo este tipo de deterioros. Pero yo le quisiera hacer una pregunta en relación a las mujeres, al sexo femenino. ¿Existe más riesgo por el hecho de que a lo largo de la vida, pues, una mujer está sometida a todos estos cambios hormonales? Siempre hemos visto que la parte de la carga hormonal entre embarazo y lactancia puede ser, en la mayoría de los casos, protectora en ciertas patologías, pero también en las alteraciones, también debutan en las alteraciones psicológicas. Y el hecho de que a lo largo de nuestra vida fértil, vamos pues de alguna forma utilizando métodos de planificación, vienen aquí la parte de los anticonceptivos o la utilización de terapia de reemplazo hormonal, luego la menopausia. Tal vez el simple hecho de ser mujer puede ser un factor de riesgo que suma para que las mujeres tengamos más probabilidades de debutar con algún problema o cognitivo, o realmente no estamos a la par. Ya, varias cosas, como mencionábamos al principio, de acuerdo al tipo de demencia. Ya. O sea, si nos enfocamos, por ejemplo, en demencia de tipo Alzheimer, no hay como tal un factor hormonal que predisponga la fisiopatología en el cerebro de un paciente con Alzheimer. Ya. Pero vayamos a otra parte, no todo es Alzheimer, como también decimos. Hay demencias vasculares. Entonces, los factores de riesgo cardiovasculares, que como hemos hablado en otras charlas, también pueden presentarse en mujeres jóvenes. Así es. ¿No? Hablando de la terapia de reemplazo hormonal, hablando, por ejemplo, de la preeclampsia, ¿no? Que a lo mejor, ¿qué crees que debuté preeclampsia a los 25 años y me quedé hipertensa, Así ¿no? es. Claro. Entonces, vas a tener más años de ser hipertensa, es decir, tus factores de riesgo cardiovasculares van a sumar, ¿no? Entonces, más o menos va más por ahí, por ese sentido, ¿no? Que pensemos que los factores de riesgo cardiovasculares, hasta los puedo meter hasta las orejas, esos factores de riesgo cardiovasculares son muy importantes para que se presente un tipo de demencia vascular, por ejemplo, más que nada. Buenísimo, muchas gracias. De nada. Roberto,
Justamente van saliendo más preguntas y cada vez que Qué bueno. conversamos se pone más interesante Qué el bueno. tema. Y una de las cosas que tú repites mucho, que en todos los programas siempre estamos repitiendo, es el tema de prevención, ¿no? El Ya. tema de manejo, de control de riesgos. Y lo que me nace a pensar en este momento, por ejemplo, tenemos tema de pantallas este rato, no solo de niños, ¿no? Sino adultos, o sea, usamos mucho tiempo en redes sociales y uno a veces hace un poco el mea culpa, empieza a revisar cuánto tiempo uno está en cosas que realmente no son importantes y viene eso, ¿no? ¿Existe algún tipo de ejercicio, así como vamos al gimnasio, nos Exacto. alimentamos bien, algún tipo de ejercicio para la mente? Por ejemplo, a mí me gusta mucho el tema de los cubos de Rubik, Ok. hay gente que le gusta, por ejemplo, mucho el ajedrez. Me pongo a pensar que probablemente sean cierto tipo de actividades que tengan algún tipo de intervención preventiva en esto. Y si yo tengo un adulto mayor, ¿qué le puedo recomendar a que haga para ayudarle a la prevención en su cerebro? Muy buena. No es comercial, pero hay algunos juegos o aplicaciones de juegos en teléfonos que ayudan mucho a la atención dividida. Por ejemplo, hay unos que van poniendo unas bolitas de colores en uno y tienes que llenar todos los tubitos del mismo color, ¿no? Sí. Entonces, esto, o sea, yo lo hago, ¿no? Pero más por ocio que por prevención. Pero eso ayuda a tu atención dividida, ayuda a tu memoria de trabajo. Es decir, si coloco esta bolita aquí, ¿qué tengo que hacer con la siguiente? Entonces, todo este tipo de actividades son buenas. Ahora, respecto a tiempo en pantallas como algo negativo, realmente los estudios hoy en día no han llegado. ¿Por qué? Porque realmente las pantallas pues las tuvimos, no sé, hace 15, 10 años hacia adelante, ¿no? Es decir, como que probablemente en un futuro, no sé, 20 o 30 años, comencemos Tengamos esa exacto, probablemente tengamos esa información de decir, bueno, ¿qué riesgo lo tengo? Hoy en día yo creo que son más beneficiosas, por ejemplo, para un adulto mayor, como este tipo de juegos, más beneficiosas. También cuidado, ¿qué información vemos en redes sociales, no? Por ejemplo, puedo tener un paciente ya con un deterioro cognitivo, con una demencia, que se la pasa, no sé, en las redes sociales y salen puras noticias negativas. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo a ese cerebro? Poniendo lo negativo en el no, en el no, en el no, en el que muertos, entre la política, entre que no sé qué. Y entonces, lo que sí les sugiero es, por ejemplo, ver sí, noticias. ¿Por qué? Porque las noticias, mañana te puedo preguntar sobre la noticia de ayer, por ejemplo, ¿no? Pero no realmente todo el tiempo enfocado en noticias malas, ¿no? Algo que me ha tocado mucho es el negativismo de las personas, y eso en casa también ha de pasar mucho con muchos adultos mayores, ¿no? Sí. Acá me pasaba con mi suegro cuando yo recién llegué acá al Ecuador, que decía, chuta, y que ya estoy jodido, y todo lo negativo, ¿no? Así es. Es que uno ya está viejo, uno ya no sirve para nada. Ya no es como antes. Ya no es como antes. Ya la comida, todo sabe mal. Y entonces empezamos a hacer las valoraciones neuropsicológicas y a la parte de memoria es, no puedo, no. O sea, le dices y al segundo te dice, no puedo. Y tú, a ver, espere, inténtelo. Es que ¿para qué lo intento si no voy a poder? Entonces, si ya tenemos el no guardado, Así es. entonces ¿para qué vamos por el sí? Otro ejemplo, yo pongo ahorita recién que pasaron los Juegos Olímpicos, ¿no? En natación, ¿no? 8 o 10 carriles, el nadador, y pues, todos acá bien fuertes, ¿no? Si llega uno que no se ve igual que ellos y dice, ¿no? Claro. Pues que ellos se ven más grandes que yo y pues yo no voy a poder, ¿no? Entonces, él de ley no va a poder, porque ya tiene el no comprado. Entonces, intentemos ir cambiando esa negatividad y mucho de esa negatividad va de la mano con ansiedad y depresión. Entonces, hay trastornos ahí medio ocultos que no siempre tienen que ser esta parte negativa de decir ya no sirve la vida, me voy a morir, y como esa depresión como antes la veíamos, ¿no? Hoy en día simplemente la anedonia o el deseo de no hacer nada, la falta de interés, el ya no querer hacer nada. Oye, ¿quieres salir? No. ¿Para qué? Si me duele la rodilla, ¿para qué camino? Oye, ¿quieres? Vamos el fin de semana a comer o al aseo, ¿no? No, me va a caer mal. O sea, esa negatividad presente favorece trastornos del estado de ánimo. Muchas veces corregimos esa parte y mejoran las calificaciones de las baterías neuropsicológicas. Si el problema estaba ahí. Qué interesante. Yo quiero, Roberto, reconocer tu fortaleza. Hablaste de tu suegro con tu esposa tras cámara. Sí.
Eso es bastante bueno. No, es que... Hay buena relación, que es de No, es que eso tiene que ser, o sea, si nosotros, para eso es este conversatorio, para hablar de temas, no te sientas del día a día, ¿no? Sí, Igual... de seguro en cada hogar hay una Sí, historia. claro. Exacto. Completamente. Así, el negativismo. Yo en México, gracias a Dios, todavía tengo a mi abuelita de 91 años, 92 años, vive con mis papis. Y hace 4 años más o menos que comenzó con los síntomas de una demencia. Y una demencia rara, porque tu memoria, perfecto, ¿no? Otra cosa de memoria que ahorita voy a decir más tarde, ¿no? Pero entonces ella comenzaba a alucinar. Entonces decía, es que escucho que tu papá le está pegando a tu mamá. Y mi memoria estaba intacta, ella camina, sube, cocina, hace todo, pero tenía esas alucinaciones presentes. Alucinaciones que llegaban al punto de abrir la puerta a las 3 de la mañana y despertarles y decirles, es que usted le está pegando a Lucía en mano. Claro. ¿Por qué? Y entonces, igual, visitamos infinidad de médicos y como dice el dicho, ¿no? Es en casa de herrero. Cuchillas. O sea, el último que pensamos, de que, oye, ¿y no será tal vez una demencia rara, extraña? ¿Qué pasó? Exactamente, justamente era ese tipo de demencia. Y vivir los problemas en carne propia es otra cosa, ¿no? Y esta parte rápido nada más, de la consulta. Muchos abuelitos no quieren ir a consulta con el médico por la tradicionalidad del médico de antes. Que el médico era de que era el jefe y claro. te sientas y te calles. Ajá. Claro, y te sientas y te calles y lo que te diga es lo que es. No, o sea, en mi consulta es, hola, ¿y cómo está? ¿Y cómo le va? ¿Y cómo está el perro? O sea, primero hay que romper ese hielo. Sí. Y entonces, Esa horizontalidad. exacto, Claro. entonces muchas veces yo ni mandil uso en una consulta. ¿Por qué razón? Porque a veces el paciente se siente intimidado, ¿no? De por sí ya ir con una persona nueva, extranjera, ¿no? Con varias cosas, entonces en el momento en el que tú ya rompes el hielo, pues el paciente se puede abrir para conversarte las demás cosas, ¿no? Roberto, bueno, creo que lo que decíamos, ¿no? Creo que cada uno de nosotros tiene una historia y creo que los televidentes también, ¿no? Y seguramente están saliendo muchas ideas. Lo que es muy frecuente, creo, ¿no? Y en todos estos pacientes, aparte de todo lo que has nombrado, tienen más factores de riesgo, bueno, desnutrición, pero hay uno fundamental, le digo, ha pasado en la familia, también en mi abuelo, estoy pasando también por algo parecidos con mi papá, tienen también riesgo de pérdidas, ¿no? Que frecuentemente vemos en las noticias que se busca adultos de la tercera edad, entonces yo creo que también es importante esto porque tanto la enfermedad que acarrea el paciente como su entorno, pero también les lleva más aún a otros factores de riesgo de accidentes de tránsito, atropellos, pérdidas, etcétera, etcétera. No sé qué opinas. Es súper común, incluso cuestiones hasta más graves, cuestiones legales. Exacto. Estas cuestiones, yo digo, son cuestiones sociales, siempre las tocamos en consulta, ¿no? ¿Con quién vive? ¿Cuántos hijos tuvo? ¿Cuántos hijos le apoyan? ¿Cuántos hijos no le ven? Tenemos mucha migración aquí en Ecuador, por ejemplo, y muchas veces tuvo 5 hijos y los 5 hijos viven en Nueva York. Y aquí están los 2 abuelitos solos, ¿no? ¿Y qué pasó? Bueno, es que uno, y además el abuelito le pega a la abuelita, ¿no? Entonces, Claro. y ya se salió, y ya se perdió 2, 3 días, entonces, eso es muy difícil de tratar porque la prevención es lo más importante. Claro. O sea, entendamos que cuando el paciente ya llega a ese punto es porque no nos dimos cuenta 5, 7 o 10 años atrás lo que había pasado, ¿no? Ahora, no quiere decir que ya todo está perdido. Bueno, hay medicamentos que nos pueden ayudar, pero sí pasa muy comúnmente cuestiones sociales, ahorita que mencionabas. Tengo un pacientito, por ejemplo, que su propio hijo le quitó los terrenos, Claro. ¿no? Y entonces... Cuestiones económicas, cuestiones legales. económicas y entonces, ¿qué pasó? Propiedades. Los demás hermanos dijeron, a ver, espera, entonces el doctor está diciendo que tiene una demencia. O sea, lo que hiciste es ilegal. Firmar, entonces, que firma aquí, exacto. digo, ¿no? Y eso es bien común. Entonces, decía, hasta en las mejores familias sucede esto. En todos lados sucede y es una cuestión bien grave y a veces uno tiene que ser mediador, ¿no? O sea, me toca hacer esa parte de que entre uno y entre el otro y no olvidar que lo que hago, bueno, lo que hacemos los geriatras es esta parte también médica.
¿Por qué? Porque el abuelito no solo es demencia, Así no es. solo es memoria, también viene cargando su diabetes, su hipertensión, su osteoporosis, su polifarmacia, que siempre yo digo, tráigame todos los medicamentos que usa, pero es que solo usa, no, y sacan la bolsa, Claro. es que cuando le duele esto cuando le da diarrea, entonces siempre intentamos hacer algo global, ¿no? Es decir, poner en orden las cosas y obviamente uno no es todólogo. Oye, si el paciente de repente a los 80 años tiene una vesícula, pues oye, yo no te voy a operar, ¿no? O sea, evidentemente, oye, que una endoscopía, pues oye, yo no te la voy a hacer. Pero vamos dando orden a las cosas. Y entonces con ese orden y geriatrizando a los pacientes y a las demás especialidades médicas, para que se nos tome en cuenta en la toma de decisiones. Porque nosotros somos quienes estamos más enfocados en la familia, quienes conocemos más la funcionalidad, ¿no?, del abuelito, y entonces ir conversando con el resto, decir, bueno, tú quieres darle quimioterapia a este cáncer a la paciente que tiene 80 años, pero no se levanta hace 5 años de la cama. Claro, o sea, O tú quieres darle quimioterapia a este cáncer de esta paciente y no quieres darle porque tiene 80 años, pero la señora trabaja y hace todo sola. Y dices, exacto. Hoy en día la funcionalidad vale más que un número en la edad, ¿no? Y Roberto, y justamente para ir terminando, siempre el tiempo se nos pasa volando. Y esta última pregunta que yo te quiero hacer es, creo que la más complicada por el tema de poder resumirla en un corto tiempo. Demencia es igual a no tener nada que hacer, es decir, no hay tratamiento. Demencia es igual a no tengo nada para controlar síntomas. O la palabra calidad de vida es importante a la hora de tratar la demencia. Muy bien. Hablemos de tratamiento. El tratamiento, hoy en día tenemos fármacos que si bien no van a curar la enfermedad, yo siempre les digo a mis pacientes, vienen porque quieren curar la demencia, pero la diabetes tampoco se cura. No. Pero la hipertensión tampoco se cura y no la satanizan igual que una demencia, ¿no? Entonces, tenemos tratamiento para los síntomas también, es decir, para la agresión, para la agitación, para la depresión, para la apatía, para los problemas del sueño, que eso también podría ser otro tema full, el sueño, ¿no? Hay full de cosas. Tenemos tratamiento para todo eso. Ahora, dividimos en tratamiento farmacológico y no farmacológico, ¿no? El tratamiento farmacológico, eso lo llevamos al pie de la letra, y el no farmacológico, pues existen terapeutas que pueden dar rehabilitación cognitiva para enfocarnos en cuáles son las fallas principalmente de ese paciente e intentar trabajar con ellas. Muchos pacientes necesitan también de valoración de psicología para estas cuestiones familiares que platicamos hace un momento, y bueno, o sea, no pensar que ya tiene la demencia y ya no hay vuelta atrás. No, tiene demencia y aquí empieza un nuevo camino, y en este camino no están solos, ¿no? Están acompañados, y siempre es algo complejo, pero siempre vamos a estar con los pacientes. Muy bien, y Roberto, y una pregunta que nació este momento y no puedo dejarla de lado. Nosotros también dentro de mi especialidad muchas veces estamos viendo esto, pero sin duda alguna creo que el déficit cognitivo va muy de la mano de la parte de geriatría. Pero se ve mucho el tema, no sé si ético, un poco de creencias religiosas, hasta dogmático, el hecho, por ejemplo, ¿cuál es la importancia de un centro de cuidado para un paciente, ¿no?, con un déficit cognitivo capaz ya moderado, severo? A veces vemos lo que es mi mamá, y yo jamás le voy a dejar en un centro porque yo le estoy abandonando. Pero hablabas tú un poco del tema del maltrato, no necesariamente golpearles, pegarles, pero muchas veces la dificultad, trabajo, no hay como. Entonces, claro, pacientes con úlceras, depresión, con trombosis. Entonces, realmente estos centros para cuidado del adulto mayor o de personas que tienen enfermedades crónicas son una herramienta que las podemos utilizar. ¿Qué opinas de ello? Es como todo, ¿no? Esa es una pregunta también común, ¿no? Que a veces, oiga, doctor, ¿y si lo pongo en un asilo? Y ya incluso para preguntar es porque ya llegaron a esa, ya están casi a punto, ¿no? Entonces digo, bueno, aquí el asilo es como un medicamento, es decir, tiene beneficios, pero también tiene efectos adversos, como siempre. Beneficios, bueno, obviamente vas a descargar el cuidado con alguien más, te va a ayudar a la toma de medicamentos, a lo mejor en los mismos centros hay nutricionistas, rehabilitadores físicos, rehabilitadores cognitivos, es decir, tienes todo en un solo lugar, ¿no? Eso es por un lado. Por otro lado, bueno, un centro geriátrico o a veces un hospice igual funciona como un hospital, es decir,
se puede enfermar el de al lado y pues, ahí sí nos da COVID a todos, ¿no? O le dio neumonía a Juanita y pues por ahí todos también vamos a tener neumonía. Siempre hay que tener cuidado en esa cosa, en esa parte. Y en la cuestión de calidad de vida, vamos a dejar eso para el final, en la cuestión de la toma de decisiones. Decir, bueno, es que yo siento que lo estoy abandonando, yo siento que... Bueno, yo les digo a los familiares depende. Ustedes tienen la capacidad, los recursos incluso a veces económicos para poderlo cuidar en casa o pueden tal vez ahorrar una parte incluso hasta económica a veces, ¿no? Porque tengo esto y esto y a veces un centro geriátrico me puede ayudar. Hay centros geriátricos que funcionan como casas de día. Es decir, pueden ir en la mañana y me lo traen o lo recojo a las 4 de la tarde, ¿no? Entonces, no me gusta decir que son como guarderías, porque a mí no decir como escuelita. No, es que a veces mucho también funciona, ¿no? Como, es que es como un niño. Yo, no es como un niño, no, son muy diferentes. Se vuelven niños. Exacto, se vuelven niños. Y yo, no, el abuelito tiene 80 años, ya vivió, ya fumó, ya bailó, ya hizo todo. Pues, ya, que un niño no. Yo no podría ser pediatra, por ejemplo, ¿no? Y la parte de calidad de vida es un concepto bien difícil, que esa definición yo se la dejo a cada uno de los familiares, ¿no? La calidad de vida para mí puede ser diferente que la tuya, personal, claro. Puede ser diferente que la del familiar. A lo mejor el familiar dice, no, es que para mí calidad de vida no es tenerlo en un centro geriátrico. Bueno, pues es válido, lo tengo que aceptar. Yo viéndolo de ese lado, te puedo decir que lo mejor que puedes hacer es colocarlo en un centro geriátrico porque estás cansado, estás fatigado, estás quemado, estás frustrado, le estás agrediendo. Lo mejor es que descargues, ¿no? Pero si él no quiere o el familiar no quiere, ¿qué hago, no? Entonces, calidad de vida va a depender mucho del concepto del paciente, de la familiar o del familiar, ¿no? Entonces, siempre yo les digo, bueno, empoderamos a los familiares para que ellos tomen decisiones. Les damos las herramientas para que ellos sepan qué es lo que está a favor y qué está en contra. Roberto, muchísimas gracias, de verdad creo que siempre nos termina faltando tiempo para hacer las cosas. Queremos comprometerte de por sí para otros programas. De seguro vamos a tener muchas preguntas que nos van a dejar para poder contestar esas preguntas. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Algún número de contacto para tu consulta, por favor? Muchas gracias. Bueno, yo estoy trabajando actualmente en el Hospital Monte Sinaí, en la Torre 4, en el consultorio número 3. Los teléfonos de contacto me imagino que pueden aparecer aquí, ¿no? Porque ahorita no me lo sé al 100%. Pero mi celular es el 096-309-4133. Nos pueden buscar en redes sociales, nos pueden buscar en Google. También salimos ahí como Dr. Roberto López Geriatra. Y bueno, pues eso sería todo. Muchas gracias, espero que hayas pasado bien, Roberto. Excelente. Y agradecerles a todos ustedes, queremos agradecer al Hotel Zahir también por siempre la acogida que nos dan, la atención que nos dan, la comida espectacular. No se olviden de suscribirse en nuestras redes sociales como Tu Salud en Casa Ecuador, tanto en Facebook como Instagram, y síganos en el próximo programa.